Esto es Monitor Legislativo con Héctor Polo. Qué bueno que estén con nosotros en Monitor Legislativo, este espacio que está destinado a la revisión puntual del trabajo y desempeño de nuestros representantes populares ante el Congreso del Estado, de los estados, como también el Congreso Federal. En esta ocasión toca hacer una revisión de un escándalo que se ha suscitado en el estado de Baja California, concretamente a un hecho prácticamente en donde una diputada del Partido del Trabajo, diputada estatal, denuncia actos de prepotencia y de abuso de autoridad por parte de elementos del ejército mexicano en un punto de control. Esto debido a que se encontró dinero ilícito que llevaba transportando la diputada en su unidad. Vamos a hacer la revisión de los hechos. Fue el día sábado, 14 de mayo, cuando en el puesto de control que se encuentra en lo que es la carretera libre Tecate a Ensenada, esta diputada venía de Mexicali, se encuentra un puesto de revisión, puesto de control por parte del ejército mexicano en el poblado conocido como el Testerazo. Ahí fueron detenidos, como usted sabe, los puestos de control conocidos también como retenes, no se hacen de manera aleatoria, sino se detiene a la unidad y se pasa a hacer una revisión precautoria. Ahí la diputada denuncia de malos tratos, denuncia de una actitud prepotente e intimidatoria por parte de los elementos del ejército mexicano adscritos a este punto de revisión de la segunda región militar. Se les encontró dinero, una cantidad aproximadamente de más de 122,000 pesos en efectivo, que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal debido a que ellos no habían comprobado la licitud de estos dineros, de esta cantidad de dinero en poder de la diputada. Para ello hay que comentar que la diputada se hacía acompañar, como casi suele hacerlo, como es su costumbre siempre, de quien es el actual regidor del 20º Ayuntamiento de Ensenada, de Armando Reyes Ledesma, que a la postre es el coordinador estatal del Partido del Trabajo en el estado de Baja California. Denuncian, y esto deriva todo este escándalo, actos de prepotencia, actos de intimidación por parte de los elementos del ejército mexicano en ese punto de control. Y sobre todo acusan directamente al general, al comandante a cargo de esta segunda región militar, al mismo general Alfredo Duarte Mújica, quien es el comandante de esta zona, lo acusan precisamente de actos de prepotencia y de abuso de autoridad y de no haber respetado el fuero que tanto la diputada como el regidor, como representantes populares tienen a lo largo y ancho de toda la República Mexicana, que les concede y les consagra la Constitución mexicana. A partir de ahí se han ido derivando pues una serie de declaraciones, tanto de actores políticos, de diputados, gente por parte de lo que es el Poder Ejecutivo, y esto ha dado en sí pues un escándalo que el día prácticamente miércoles el mismo Congreso del Estado de Baja California va a sesionar, como es costumbre, ante el Salón de Plenos Benito Juárez García. Y alguna de las cosas que se van a tratar seguramente es el caso de Claudia Gatón, de esta situación en la que vivió en un retén militar. A partir de este hecho, que fue, como le digo, el sábado 14 de mayo, empezó primeramente un comunicado de prensa emitido por la misma diputada, quien es presidenta de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la misma 20ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California, firmada por ella, en relación a los actos de prepotencia del ejército mexicano. Este dinero que llevaban consigo en efectivo, hicieron ante los medios la declaración de alguna otra manera de que era producto precisamente destinado al Día de las Madres, que se les iba a celebrar a todas las mamás ensenadenses este domingo
que fue domingo 15 de mayo, y que pues fue incautado por parte del ejército mexicano. Que no les respetaron el fuero, como representantes populares, y que en voz, aseguran ellos, del propio general Alfonso Duarte Múgica, no les importó que fueran diputados, e incluso dudó, de acuerdo a las declaraciones tanto de la diputada como también del regidor, que puso en duda su calidad como representantes populares. De ahí se derivó que la misma diputada y el mismo regidor, que como le digo, al mismo tiempo es coordinador estatal del Partido del Trabajo en el Estado, convocaran en Ensenada a una conferencia de prensa a los medios de comunicación, tanto escritos, radio y televisión. Y de ahí pues dieran un comunicado, leyeran un comunicado y fijaran su posicionamiento en relación a los hechos acontecidos el sábado pasado. Y bueno, esto trajo consigo que se derivaran, por supuesto, declaraciones, como le digo, de diferentes factores políticos. En este caso, por ejemplo, el propio presidente de la mesa directiva de la 20ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California, Marcos Antonio Vizcarra Calderón, hizo una declaración en el sentido de que analizará el Congreso presentar una denuncia penal contra los militares en el retén. De esta forma también se ha llevado declaraciones, por ejemplo, por parte del diputado Julio Felipe García, en el sentido, quien es a la postre, pues es el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado de Baja California, en el sentido de que es necesario mandar quitar todos los retenes en el Estado de Baja California. Y así sucesivamente, incluso pues ya sea tanto la diputada Claudia Gatón como también el regidor, de manera conjunta o por separado, han hecho declaraciones a los medios de comunicación de manera muy precipitada. Algunos diputados, como le digo, en el caso del presidente del Congreso del Estado de Baja California, Marco Antonio Vizcarra Calderón, hizo declaraciones también muy precipitadas a su nombre como presidente de la mesa directiva, y obviamente está emitiendo el punto de vista del Congreso del Estado en relación a los hechos acontecidos, y que pues de alguna u otra manera, en lo que es el calor informativo, se ha considerado como un acto de prepotencia por la institución del ejército mexicano, violando todas las garantías constitucionales de estos dos representantes populares. Aquí los hechos en lo que se refiere al marco informativo, a lo que ha sido, vamos a decir, este mar de declaraciones que ha llevado, sobre todo, han orquestado tanto la diputada Claudia Gatón como el regidor que la acompañaba, Armando Reyes Ledesma. Fuentes cercanas obviamente al medio castrense, que de alguna forma tomaron conocimiento incluso de los hechos, mencionaron que efectivamente hicieron una revisión precautoria a estas dos personas que se estaban trasladando hacia Ensenada. Encontraron primero el elemento del ejército, quien hizo, digamos, la aproximación para la revisión. Encontró una actitud, de acuerdo a la fuente, una actitud nerviosa por parte de la diputada, de la mujer. No sabía, ellos hasta ese momento, las personas ahí en lo que es este puesto de control, este puesto de revisión, no sabían quiénes eran. Simplemente, como todos, se detiene y se hace la revisión. Mostró una actitud de ansiedad y de nerviosismo, quien es la diputada Claudia Gatón Muñiz. Se les solicitó que abrieran que se les iba a hacer la revisión precautoria. En la revisión precautoria encontraron billetes de diferente denominación en sobres de diferentes colores y de diferentes calidades. Para el elemento del ejército, para el soldado que hizo la revisión, vio que fue un número grande de billetes en una maleta, por lo que inmediatamente hizo llamar a quien es el encargado, que está encargado de este puesto de control, que está autorizado, precisamente al comandante que está autorizado de lo que es la comisión o lo que es la guardia de este retén militar, hacerle saber de esta cantidad de dinero que fue obviamente encontrada en una maleta
que se encontraban en posesión del vehículo de la diputada. Se les cuestionó, por lógica, la procedencia. Tome nota de esto, que es muy importante. La procedencia de este dinero, de este billete. Por favor, que hagan la contabilidad. ¿Por qué me lo vas a recoger? Porque estamos... ¿Pero por qué tiene dinero? O sea, eso es anticonstitucional. Grabe usted lo que le voy a decir. Estamos buscando la procedencia del recurso. Bueno, por eso, y vamos lo vamos a aclarándolo. someter a consideración de la autoridad correspondiente. Porque no nos compete a nosotros nada de eso. Por favor. Primeramente declararon que eran ellos diputados. Obviamente estaba ahí Armando Reyes, era una de las personas que más hablaron, y aclaró que eran representantes populares, que era la diputada Claudia Gatón, diputada estatal, y que él era regidor de Ensenada, y que estos recursos iban destinados a pagar algunas cosas, unas contrataciones para lo del Día de la Madre. El Día de la Madre, como usted sabe, fue el día 10 de mayo. Estamos hablando del día 14 de mayo, estamos hablando de 4 días después. El evento, ¿cuánto dinero? Es más, que los cuente él, mira, piénsalo. No ahí es su presencia de él. No hay ningún problema. ¿Y usted es diputada? Ahí está la credencial, oficial. Tenemos fuero constitucional, pero no trata de eso. Nos vas a afectar. Se mostraron altaneros, se mostraron prepotentes. Eso es lo que incluso reza la versión de la fuente que le digo que estuvo cerca de los acontecimientos o que conoce del caso. Ante esta situación, mencionan, por cierto, la diputada y el regidor, que ahí estaba el comandante de la segunda región militar, cosa que pues menciona la fuente que no es cierto, ahí no se encontraba. Y después, por supuesto, caen en algunas contradicciones, que le hablaron por teléfono al comandante, y que de ahí surgió el hecho de que pues a él le valía si eran diputados o les valía su fuero, que ellos, si quería, hasta los iba a arrestar y los iba a poner a disposición, que no les importaba y que dudaba incluso que fueran diputados. Y bueno, ante estas cosas, pues uno se va empezando a armar la situación. Uno de los, incluso la persona que estuvo muy cerca en esto, que estuvo haciendo la revisión, mencionó que la persona, el elemento masculino, en este caso Armando Reyes, destilaba un olor a alcohol. Mencionaba que olía tenía cierto aliento alcohólico, y era el que más actitud prepotente y arrogante mostraba. De ahí hicieron algunas llamadas estas personas, la diputada y el regidor. Al fin de cuentas se dijo, se pone a disposición este dinero, se cuenta, se pone a disposición y se acaba el asunto. Y se les respetó el fuero, efectivamente. Tan es así que no fueron detenidos, puesto que esto obviamente se tipifica como un delito, el que una cantidad determinada, fuerte de dinero, trasladada en un vehículo, que se desconoce la procedencia, que está en una baja denominación de dinero, de billetes, y que están en diferentes sobres, pues lógicamente eso hace a cualquier elemento, sea del Ejército, de la Policía Federal Preventiva o cualquier elemento de fuerza policial, le va a hacer despertar la sospecha. Si no hubiera creído el general esto de que no eran diputados ni representantes populares, que a lo mejor eran falsas sus identificaciones, por supuesto que los hubiera puesto a disposición para deslindar responsabilidades y ver si efectivamente eran ellos lo que estaban diciendo ser. Al acreditarse también el Ejército, al menos el puesto de control, hizo la revisión, hizo las indagatorias, tomaron conocimiento de la unidad y efectivamente vieron que tanto la identificación como los nombres correspondían y efectivamente eran lo que ellos manifestaban, que en su caso fue de manera prepotente. Ya al llegar aquí a Ensenada, pues obviamente emitieron todas sus declaraciones, empezaron a hacer todo el gran escándalo del mundo y se fueron y vamos a decir que hicieron su cortina de humo y distrajeron la atención real del asunto y lo llevaron al plano más inmediato, a que fueron víctimas de un abuso por parte de la autoridad militar, de que fueron vejados, de que fueron intimidados con sus armas y de que este dinero era simplemente para las madrecitas en su Día de las Madres.
Y bueno, lo curioso del asunto es que los medios de comunicación, en su gran mayoría, que fueron convocados a esta conferencia de prensa, de alguna otra manera, ad hoc, por supuesto, en Ensenada. ¿Por qué no lo hizo en Tijuana? ¿Por qué no lo hizo en Mexicali? Tenía que ser en Ensenada. ¿Por qué? Pues porque de alguna otra manera hay que recordar una cosa. La diputada Claudia Gatón Muñiz es presidenta de la Comisión de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Ella es la que firma las autorizaciones para que la publicidad a los medios se dé y se cumpla. Así de sencillo. Por lógica, pues se sentía muy cómoda la diputada con toda la gente, con todos los colegas, porque a final de cuentas, pues lógico, y eso se vislumbra, se ve reflejado digamos, en el tratamiento de cada una de las notas de prensa que se emitieron en relación a estos hechos. Pero el caso es de que no debemos de perder algo que es fundamental, que se está perdiendo y se está yendo a otro terreno. Se está hablando de que la institución militar, de que son unos prepotentes, de que actuó el general comandante de la segunda región militar de manera prepotente, pero se está perdiendo algo. Incluso los mismos diputados están perdiendo algo fundamental porque se están yendo con la finta de todo este teatro que ha armado tanto Claudia Gatón como regidor Armando Reyes. ¿De dónde venía ese dinero? Que es la razón por la cual fue incautado y la razón por la cual no dieron una explicación satisfactoria a los militares en el puesto de revisión para que entonces los dejaran libres, que llegaran. Ok, son recursos en donde usted me está mostrando que efectivamente el Congreso del Estado de Baja California etiqueta estos recursos con esta denominación. Principio de cuentas, como le digo, vamos a ir a poco desglosando esto. El Congreso jamás da recursos en efectivo, jamás. Salieron también con la declaración tonta y absurda de que era el sueldo de la diputada. Incluso en una declaración, en la declaración que hizo la diputada frente a los medios que convocó a esta rueda de prensa, decía, ustedes saben pues qué es lo que yo gano, cuánto gano, es mi dinero, y aparte pues es dinero de ahí, de algunas aportaciones que hicieron algunas personas para el Día de las Madres. Principio de cuentas, digo, no nos chupamos el dedo. A la diputada no se le paga como a cualquier jornalero en la pizca allá en los campos agrícolas de Maniadero, que a lo mejor sí les pagan con sobrecito. A la señora se le deposita en una cuenta del Banco Santander sus más de 128,000 pesos, que es su sueldo, más alrededor de 28,000 pesos de gestión, de recursos de gestión social, más 50 y tantos mil pesos, que es lo que refiere a mantenimiento de módulo y enseres, ¿sí? Se le deposita en una cuenta. Que no venga con que el Congreso les va a estar pagando con sobrecitos. Ahora, menciona de que no, que retiró ese dinero, porque aparte quiero hacer preciso estas cosas. Cada vez que están haciendo una declaración ante los medios, se están contradiciendo, uno por un lado y otro por el otro. Contradicen lo que están diciendo, que no quedarán recursos de la diputada. Bueno, entonces seguramente agarró la diputada, se fue al Banco Santander, que está ahí enfrente del centro cívico, y le pidió entonces al cajero, me das esto en efectivo y me los pones en estos sobres y me los das en denominaciones de 20, 50, 100, 200 pesos, que fue lo que encontraron los militares. Por supuesto que es un absurdo. Es absurdo que eso haya ocurrido. Ahora, dice Julio Felipe en una declaración que conocemos a Julio Felipe, ha sido una persona que pues admiramos su capacidad, pero como lo dijimos en su momento, le falta mucho, está muy chamaco todavía. Y hay que cuidar las cosas que se declaran, que se dicen ante los medios, y más de esta situación que es delicada. Hay una denuncia penal en contra de estas dos personas por presunto delito de recursos de procedencia ilícita. Ya hace la aclaración de que hace el exhorto al general Mújica que no dificulte el libre tránsito de funcionarios cuando portan recursos públicos ya gestionados. Julio Felipe, ¿a ti te consta?
te consta a ti, diputado, que estos son recursos públicos ya gestionados? Digo, porque es muy fácil hablar, y hablar frente a una cámara, o frente a un micrófono, y es muy fácil empezar a hablar mal de la única institución que tenemos, que vale la pena, que es el Ejército, de las pocas. Aguas, diputado, porque ya hay varias ocasiones que hemos estado siguiendo tus declaraciones y han sido de verdad un desacierto. Por otra parte, el presidente de la mesa directiva, en donde está haciendo todas estas declaraciones sin conocer, vamos a decir, la parte que es la parte de la denuncia, que es la averiguación previa ante el Ministerio Público Federal, si nos está dejando guiar a través de los dichos y de la victimización por parte de la diputada Claudia Gatón, yo le quiero hacer una pregunta al diputado Marco Antonio Vizcarra. ¿Usted metería las manos al fuego por ellos? En este momento que usted, al menos lo único que sabe, son los dichos por parte de la diputada. Usted no los conoce. Definitivamente usted no conoce quién es Armando Reyes y quién es Claudia Gatón Muñiz. Entonces, aguas. ¿Por qué? Porque, como le digo, el Congreso este miércoles va a sesionar y va a ser delicado que los diputados se dejen guiar con este montaje que han estado instrumentando estos dos ejemplares personajes del Partido del Trabajo, que son muy conocidos en Ensenada, de cómo trabajan, de cómo son. Pero vamos, insistimos, nos vamos a los hechos. ¿Qué está ocurriendo? Hay una denuncia por parte del Ministerio Público Federal. El señor presidente de la mesa directiva del Congreso menciona, quiero decirle algo, él es presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Aguas. Y me extraña que esté dando este tipo de resbalones, si es presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, cuando no tiene ni siquiera los elementos de juicio para pronunciarse y empieza a hacer pronunciamientos a la ligera, en el sentido de que el ejército no es aduana, de que no, en la legislación no existe la prohibición de que usted lleve dinero efectivo, no se lo prohíbe la Constitución, y que ellos no son aduaneros, y que no vienen, salvo que usted venga de otro país o vaya a otro país, entonces sí tiene que hacer declaración a la aduana. Discúlpeme, señor diputado, pero quiero recordarle que el ejército, mucho antes de esta guerra que emprendió Felipe Calderón contra la delincuencia organizada y que se ha acentuado en una gran espiral de violencia, y que por supuesto cualquier persona que lleve consigo dinero y que no pueda comprobar, y dinero, estamos hablando de más de 100,000 pesos, no cualquier persona va a andar cargando 100,000 pesos en diferente denominación en sobres. Esto por supuesto despierta suspicacias y sospechas. Tan es así que Ángel Saizar Prado, quien es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo dijo claramente. Hay que ver de dónde vienen esos recursos, porque no cualquier persona anda cargando ese dinero, como está la situación de inseguridad. Y máxime, si se trata que van a pagar servicios contratados para un evento, pues se debe de hacer por los cauces regulares. ¿Cómo? A través de un cheque emitido a nombre o a cuenta de beneficiario, con depósito a su cuenta, o a través de una tarjeta. Pero no se va a llegar con un sobre y estar pagándolo como si fueran narcotraficantes, ¿no? Yo voy y pago. Existen controles en ese sentido. Incluso el Congreso del Estado, a los proveedores, no se les paga en sobrecitos. Se les emite un cheque con todas las características y requisitos, las características y los requisitos fiscales que implica para abono a cuenta del beneficiario. Entonces, aquí el meollo del asunto no es de que les hayan quitado el dinero para un evento de caridad, sino de dónde viene este dinero que poseía Claudia Gatón y que no supo justificar la licitud de ese dinero. Porque, como le digo, hay un procedimiento del sur a norte, de México a Estados Unidos. ¿Qué es lo que se revisa? Si va para allá la droga, es el trasiego de la droga. ¿Y qué es lo que viene de Estados Unidos a México?
¿Y qué es lo que se revisa y que están más al pendiente? El tráfico de armas y el tráfico de dinero, que es precisamente producto de las ganancias que se obtienen en la venta de la droga, de la venta del consumo de droga en los Estados Unidos y que va hacia las bandas del crimen organizado que están incrustadas en México. Por esa razón, por favor, diputado Vizcaya, no venga con el cuento de que está prohibido poseer más de 100,000, mencionan aquí que fueron 116,220 pesos, de acuerdo a las fuentes, fueron más que eso. Y los tengan en sobrecitos, en billetes de 20, 30, digo de 20, 50, 100, 200, 500. ¿No le parece que es lógico que actúe el ejército de esa manera? Está haciendo su trabajo. No son aduaneros, por supuesto. Su trabajo es coadyuvar al Ministerio Público y a las autoridades federales a poner a disposición de hechos ilícitos. Y eso fue lo que pasó. Pusieron a disposición el dinero. No pusieron a disposición a estas dos personas porque les respetaron el fuero. Y que no vengan entonces con toda esta victimización de que no les respetaron el fuero. Aguas, señor diputado. Aguas de lo que vayan a decir este miércoles en relación a esto, cuando todavía no tienen conocimiento de qué se está diciendo y qué se está viendo en cuestión de esta averiguación previa que se ha abierto en contra de estas dos personas por este hecho. Recursos ilícitos que no tienen comprobación y que ellos tienen que comprobar el uso, que se allegaron de manera lícita. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa es la pregunta. Y no estarse desviando y no estarle haciendo, por supuesto, la comparsa a esta declaracionitis por parte de la diputada Claudia Gatón y del regidor Armando Reyes, que como le digo, esto pues ha sido a través de los medios que de alguna manera pues, tienen que ser afines a las declaraciones de lo que digan ellas, ella y él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas les pagan publicidad. No son medios independientes. Y por supuesto no van a decir algo en contra porque entonces los contratos de publicidad se los cortan. Una fuente muy cercana, del cual por supuesto voy a emitir el nombre, cercana a Claudia Gatón Muñiz. Me refiero a algo que de alguna otra manera ya vamos conociendo a Armando Reyes y conociendo lo que es el Partido del Trabajo, no nos sorprende. Y es una práctica que se ha hecho no nada más una vez, sino muchas veces. Estos recursos provienen, quiero recordarle que fueron incautados el sábado 14 de mayo. Estos son recursos del día viernes que empezaron tanto la diputada como Armando Reyes, pareja inseparable, a estar recaudando a todos los trabajadores que fueron colocados en el Congreso como asesores, trabajadores, gestores, personal de módulos, gente que ha sido colocada por el Partido del Trabajo. Se les cobra un diezmo a cada uno, una cantidad obligatoria cada vez que cobran estos empleados e incluso proveedores. ¿Por qué? Por el hecho de haberles conseguido trabajo y que estos recursos son para el partido. Obviamente que no van a comprobar este hecho, pues porque ni modo que emitan recibos Armando Reyes diciendo tú ganas 30,000 pesos, 5,000, 6,000 pesos a cuenta por aporte de tu mochada que le tienes que dar al partido. Y por consiguiente fueron diferentes los sobres, diferente cantidad de dinero, lo que encontraron los elementos del ejército mexicano. Estas son declaraciones de una persona, una fuente que por supuesto confiable, cercana y muy cercana a Claudia Gatón. ¿Y qué es lo que pasa? Le encuentran estos recursos y por supuesto no tienen manera de comprobarlos. Ahora, la autoridad judicial federal es la que debe de poner claro la procedencia de esto, porque ese es como le digo, insisto, es el meollo del asunto, no lo demás. Lo demás es paja, es estar haciéndole el juego o el caldo, haciendo el cacerolazo,
que por cierto ya amenazaron hacer marchas, hacer bloqueos, y están a punto de hacer todo esto el Partido del Trabajo, y están convocando a todos los, incluso que se sumen el Partido de Convergencia y el Partido de la Revolución Democrática. De un acto, de un berrinche, de porque les atoraron el dinero pues de su tranza, prácticamente, de lo que ellos, obviamente es un dinero que no iba directamente a las arcas del Partido del Trabajo, porque es un dinero sin comprobar. Y si esto es cierto, de la declaración de esta fuente, de que es proveniente de esto, del diezmo que les están cobrando a cada uno de los trabajadores, pues definitivamente es un recurso ilícito, porque es producto de un acto de corrupción. Así pues, están las cosas. Vamos a ver este miércoles, vamos a ver qué es lo que va a pasar, cómo se van a pronunciar los diferentes diputados en relación a esta circunstancia. Va a estar pendiente lo que, por supuesto, el Ministerio Público Federal lleve a través de sus indagatorias, porque hasta ahí no termina. O sea, ellos quieren hacer esta parafernalia política, todo este trabajo que de alguna manera lo saben hacer y lo saben hacer bien, son de alguna manera artífices de saber manejar todo este asunto mediático, no son nuevos, no son improvisados, lo han hecho toda la vida, siempre lo han hecho. Y vamos a ver en qué acaba todo esto. Lo que sí es una vergüenza y lo que sí es terrible es de que a poco tiempo de que haya iniciado esta 20ª legislatura, hemos tenido ejemplos de verdad que nos hacen y nos generan vergüenza e indignación. Por ejemplo, inicia esta legislatura con un grupo de diputados, en su gran mayoría muchos no fueron electos, son producto de las pluri, como es el caso de Claudia Gatón. Claudia Gatón no fue electa por el voto popular, sino es diputada de lista. Pero ahí está, y está sujeta a un procedimiento judicial federal por allegarse recursos de procedencia ilícita. Ese es el estatus del delito que está por investigarse. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de las famosas camionetas Line, que habíamos nosotros dado cuenta aquí en Monitor Legislativo, estas Highlander, de casi $500,000, que de buenas a primeras aparecieron en el estacionamiento y que son para los diputados, para el trabajo de los módulos, ¿no?, que impulsó la diputada en ese entonces presidenta de la mesa directiva, Nancy Sánchez. Actos de vergüenza, como también el hecho de que llega esta legislatura y se picudea con el Poder Ejecutivo. Llega a existir una crisis entre los dos poderes, a tal grado que simplemente era ya un berrinche por parte de los legisladores, puesto que en su mayoría son del Partido Revolucionario Institucional, y prácticamente de manera altanera, aquí mis chicharrones truenan. Sin el respeto, sin la atención debida a la división de poderes, que eso es lo fundamental. Si no, es la imposición a lo que ellos quieran. Y hubo una crisis institucional en el estado de Baja California por este conflicto que los propios diputados, en su gran mayoría, porque es la mayoría, y secundados por supuesto con estos partidos satélites como el Partido del Trabajo, pero comandados por el Partido Revolucionario Institucional, generaron esta crisis constitucional en el estado de Baja California. Queremos diputados que trabajen, y trabajen en verdad, y no que se dediquen a hacer este tipo de tonterías. Ahora, van a defender a posibles criminales. Al menos ahorita no han justificado la procedencia legal de esos recursos. Si realmente fueran del Congreso y se les puso en sobres, pues ¿qué está pasando con el Congreso? No lo creo. No creo que sean tan estúpidos y digan, ay, bueno, vamos a hacer sobrecitos y se los vamos a mandar para que paguen sus pendientes. Y al fin ya están etiquetados. ¿Y dónde está el papel? ¿Dónde está el papeleo de todo esto? Por supuesto que no. Creo que sería absurdo. Nos vamos más a o quién sabe, a lo mejor pueden ser de otra procedencia que nosotros desconocemos. Tocará a la autoridad federal que investigue estos recursos. Por lo pronto, hay que tener mucho cuidado en lo que se declare. A los diputados, sobre todo, un mensaje y una llamada de atención. Y estarse dando el seguimiento a estos dos
estos dos personajes, a la diputada Claudia Gatón Muñiz, que por supuesto perdió el piso desde que entró a ser diputada. Nunca le supimos alguna situación deshonesta, pero la gente cambia, el poder los hace cambiar. Y esperemos pues estar al pendiente y que pues esto traiga consigo algo y que no se vaya la gente con la finta, porque en todos los medios se está editorializando y se está satanizando a una de las únicas instituciones que nos quedan en este país, que es el Ejército Mexicano. Le agradezco mucho su atención y estaremos pendientes para el próximo programa de Monitor Legislativo.